Buenas tardes. Bueno, continuando con nuestras entrevistas aquí en la Cumbre de Sostenibilidad, estamos con David Trujillo. Él es un gran amigo y además un gran profesional en la materia de sostenibilidad y otras ramas que ya las vamos a comentar. Él ahora está trabajando en el grupo DANDE, sin embargo también ha trabajado en temas de eficiencia energética, en temas de seguridad y salud ocupacional, en temas ambientales. Así que bueno, la carga de conocimiento que él tiene es súper importante y te agradecemos mucho venir a compartir con nosotros en este espacio. Hemos creado este espacio que se llama Sostenibles, que tiene la finalidad de generar contenido de valor a través de este espacio audiovisual a los distintos stakeholders que tengamos en nuestro medio, ¿no? La gente en nuestra comunidad, profesionales, en fin, todos los que podamos, a los que podamos llegar, ¿no? La comunidad en general, es bueno generar este tipo de contenidos, este tipo de espacios. Así que gracias, David, por estar aquí con nosotros. Y cuéntanos un poco acerca de lo que has estado haciendo, la trayectoria que has tenido, lo que ahorita te encuentras haciendo y en materia de energía, en materia de ambiente, en materia de seguridad, en materia de sostenibilidad. Excelente, Ricardo. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Creo que estos espacios generan reflexiones y creo que es uno de los primeros pasos para ir transformando a la audiencia, a cada una de las personas que nos ven y sobre todo lo que yo digo es a nosotros mismos como sociedad. Creo que uno de los principales pilares para arrancar esto es el nivel de conciencia que tenemos como seres humanos y a partir de ahí se construye todo lo que vamos a conversar hoy. Nada, pues contarte, he tenido varios retos en mi vida profesional. He arrancado desde la industria más extractivista como fue el petróleo, con sus diferentes retos. Tuve la oportunidad de trabajar en otras áreas, estuve en los servicios, en la banca. Y ahí es interesante porque cuando arranqué la parte de banca también arranqué con los retos ambientales que iban cambiando en el país. La normativa se va ajustando, se va renovando y creo que las organizaciones van a la par, ¿no? A la par de lo que les van exigiendo, a la par de lo que va existiendo como información o lo mismo que los grupos de interés empiezan a solicitar a las diferentes industrias y hace que ellos se vayan transformando. Al comienzo por obligación y luego lo van convirtiendo en convicción. Pero cuando vas encajando, por ejemplo, construir todo lo que era un área de seguridad, de salud, de ambiente en uno de los bancos más grandes acá en el país, como fue Banco Pichincha, te ayuda también a nacer en los pilares de la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad no solo es la palabra que está de moda, sino realmente significa que cómo trabajas tú en lo que haces en el día a día. Yo siempre digo, una organización tiene que generar un valor, un servicio, un bien, un producto. Pero cuando empiezas a hacerlo de manera responsable, empieza a tener sentido lo que hoy le denominamos o le ponemos ese concepto de sostenibilidad. Porque la sostenibilidad no es nada más que sigas haciendo las cosas bien y que los recursos que tú utilizas para hacer un negocio se mantengan en el tiempo. Y eso se traduce en los tres ejes fundamentales que son la parte del ambiente, la parte de las personas o la parte social y la otra parte que es la gobernanza de una organización, la ética, el cumplimiento, la forma correcta de hacer negocios. Y esa forma correcta de hacer negocios es justamente apalancándote de estos dos pilares. El entorno donde te desarrollas, tus propios empleados, la sociedad que te rodea y por otro lado está el tema ambiental, ¿no? ¿Cómo puedes dar esta diferencia entre el cumplimiento legal mínimo, ¿no es cierto?, que todos conocemos, de que todas las industrias conocen y que quieren cumplir, mejor dicho, que deben cumplir, y lo que es ya entrar en un tema de sostenibilidad? Porque al final el tema o la palabra justamente esta de sostenibilidad enmarca una serie de retos, de desafíos y de condiciones, inclusive que tienen temas más bien internacionales y no nacionales. ¿Cómo encuentras ahí esta diferencia y cómo puedes pensar o hablar de que una empresa deba ir más allá de lo legal, ¿no? Más allá del cumplimiento legal, ¿no? Porque normalmente es lo que interesa, pero ¿por qué ser sostenible? Claro, mira, la regulación es un punto de orden que parte de una estructura de lo que busca un país, ¿no es cierto? Esas estructuras o esas políticas públicas que se genera a través de los gobiernos también está marcada un poco por las presiones de grupos de interés que se mueven en las sociedades. Esas presiones han venido cambiando, ¿no? Más o menos, al inicio podríamos decir nosotros como un país pequeño, los grupos de interés se movían un poco más local.
Y eso se va transformando en el tiempo cuando empieza la globalización a hacerse más viral. Es decir, y el acceso ya no es un mercado local, ¿no? Antes, hace algunas décadas atrás, los mercados eran muy locales. Incluso las industrias transnacionales ponían operaciones para abastecer un mercado local. Eso con el tiempo fue cambiando cuando se fue analizando la eficiencia y empieza a haber esta migración de decir, ¿dónde coloco para tener una mayor rentabilidad? ¿Qué ocasionas ahí? Yo creo que a lo largo de la historia fue uno de los primeros fundamentos, porque también la oportunidad es que muchas organizaciones no cuidaron el tema legal, lo que es lo que tú mencionas, sino que se enfocaron solo en el tema de optimizar costos, tener mayor rentabilidad. Y esa es la mayor migración que tenemos de las diferentes industrias del mundo hacia Asia. Asia en los años 90 empieza a tener una migración brutal y justamente estos países no tenían regulaciones laborales, no tenían regulaciones ambientales. Y lo que tú preguntas, de ahí viene justamente en qué punto arranco a hacer algo de manera correcta sin necesidad que haya una regulación, o per se yo hago las cosas bien solo porque hay alguien que me regula. Entonces más o menos como en la casa, ¿no es cierto? Yo me porto bien porque mis papás me miran, o yo me porto bien porque me enseñaron valores y sé cómo tengo que actuar. Entonces creo que la regulación es un punto de control, pero hoy la sostenibilidad está demostrando algo diferente, que parte de lo que te decía de la gobernanza, que son los principios, la ética, los valores que tiene una organización. Si esa organización centra bien estos valores, el resto fluye, la sostenibilidad toma sentido, porque tú haces las cosas de manera correcta, encuentras la forma de seguir avanzando y no encuentras la forma de cómo cumples o estás en, como dicen acá las organizaciones, quiero lo mínimo que me pide la ley, porque ese mínimo que me pide la ley no te ampara una competitividad. Hoy lo que nos estamos dando cuenta es que todos estos componentes que le ponemos en la receta de sostenibilidad se traducen en competitividad en el mercado. Es decir, hoy no es casualidad, yo siempre digo, sin defender a ninguna marca ni exponer a ninguna marca, pero si tú tomas marcas famosas de alimentos, de bebidas, de comida rápida, para que me entiendan la idea, tú dices, esta bebida tal vez es perjudicial para la salud, pero ¿por qué esa bebida sigue teniendo apertura en un mercado? ¿Por qué esa bebida sigue teniendo apertura en los consumidores? Es justamente porque trabajan todos estos aspectos sociales. Y si bien es cierto, por ahí hay algo importante que también tienen que mejorar, ellos lo van abordando y van solucionando y siguen siendo las empresas o los pioneros en ser primero responsables, ser éticos, dar cumplimiento, respetar a sus trabajadores, respetar a la comunidad, y lo venden. Y claro, ese producto se sigue manteniendo a pesar de que tal vez tu imagen sea o tu percepción sea diferente. Yo siempre me he preguntado por qué estas grandes cadenas, cuando te ponen esta publicidad de que es perjudicial para la salud, y dices, oye, y cuando les conoces más de cerca, es impresionante el trabajo que hacen. Entonces dices, ¿cómo compensas mi criterio con lo que realmente hacen, ¿no? Entonces la sostenibilidad creo que se apalanca hoy en que partes en ya no tener una regulación, sino en cuáles son tus principios que tienes que construir, y ese resultado es el que va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Y era la impresión, ¿no es cierto? Como en esta feria, ¿no? Hay grandes marcas ecuatorianas, multinacionales, exponiendo sus logros en sostenibilidad. Grandes marcas, grandes empresas. Entonces diera la impresión que la sostenibilidad como que solamente la pueden llegar a tener esas grandes marcas y no las pequeñas. ¿Tú crees que eso es así? ¿Tú crees que es un tema del costo? ¿Tú crees que es un tema de conciencia? Porque ya de ley no podemos hablar, o sea, lo puede hacer la gran marca como lo puede hacer la pequeña, pero ¿es caro? ¿La sostenibilidad es cara para una empresa? ¿O realmente tal vez las empresas multinacionales o las empresas grandes probablemente están envueltas en otro tipo de ambientes que les lleva a tener que cumplir este tipo de temas, tal vez por las ventas internacionales que tienen que hacer, mientras que el pequeño pyme no se lo ve exponer tanto eso? ¿Tú qué opinas de eso? Es interesante tu pregunta porque, a ver, si lo enfocamos de primera hacia el costo, te puede resultar costoso.
pero no necesariamente va a ser costoso. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Si bien es cierto, tú compites en un mercado que tiene una historia tradicional, es decir, estas grandes corporaciones transnacionales, revisa un poco cuánto tiempo llevan en el mercado. Son compañías que superan los 130, 150 años, que es prácticamente la evolución desde del nacimiento de la época industrial. Cuando hablamos de la revolución industrial, empezamos a transformar la máquina y luego empiezan a salir estos emprendimientos de esos tiempos que luego se convirtieron en estas mega compañías y todas fueron igual. Si tú ves las grandes marcas, era la persona que cocinaba, hacía su producto y de ahí salió una gran marca que ahora es reconocida en el mundial. Lo mismo pasó con una de las grandes bebidas conocidas a nivel mundial, ¿no es cierto? Igual estaban haciendo un jarabe para la tos y descubrieron algo impresionante. Esa historia te da experiencia, te da una construcción que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, que ahí hay que analizar otros puntos, pero te hacen que en el tiempo hoy sea robusto. Pero ahí es donde te tienes que apalancar. ¿Qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? Tenemos que entender cuál es nuestra capacidad. A veces tú quieres salir a competir con estas grandes compañías y lo difícil es que el mercado está saturado por esta competencia. Entonces, lo que termina sucediéndole a un pequeño emprendedor, a una pequeña compañía, es que termina perdiendo esa batalla en el corto plazo y termina desapareciendo. Ahora, ¿qué tienes que entender como una pequeña empresa? Cómo tú entras en esa cadena de valor, cómo tu negocio se apalanca en lo que estas grandes corporaciones necesitan. Porque las grandes corporaciones no es que tienen todo el sistema elaborado. Ellos son fuertes en lo principal, pero la cadena de valor, que sobre todo es la parte de abastecimiento, la cadena de suministro, se forma a base de muchos proveedores. Y ahí es donde las pequeñas compañías tienen que encajar y también saber aprovechar, ¿no? ¿Cómo puedes obtener recursos de estas grandes compañías? Porque ellos buscan desarrollar. Lo que pasa es que no conocemos los modelos y salimos a un mercado con los ojos vendados y al final el tiempo nos pasa la factura. Entonces, yo no creo que sea un tema de si soy pequeño no puedo aplicar sostenibilidad. Yo creo que lo puedes hacer y de hecho yo creo que la sostenibilidad la deberíamos hacer todos desde nuestra casa, empezando desde nuestros hijos. Primero, tener la conciencia de como seres humanos cuánto aportamos a un indicador muy común que es la huella de carbono. ¿Cuál es la huella de carbono de un ser humano? ¿Cuántos kilogramos de CO2 generamos solo por existir o por hacer nuestras actividades diarias? Y a partir de ahí, cualquier organización puede hacer lo mismo. No, y tomar conciencia sobre el concepto de la huella de carbono. Todo el mundo habla de huella de carbono, pero a veces hablan y dicen, qué chévere eso de la huella de carbono. O sea, yo he escuchado, pero nadie toma conciencia en realidad de qué es, ¿no? De que es un tema realmente crítico para el mundo en realidad, pero tal vez no se lo ve desde esa lógica. Pero antes de pasarme al tema de la huella de carbono, me gustaría hablar del tema de las pymes y de qué deberían hacer. Tú como técnico en sostenibilidad, que conoces bien, ¿tú qué le puedes recomendar a una empresa pequeña, a una pyme, para que empiece a hacer sostenibilidad? Sin decir que chuta tienes que hacer cumplir todos estos estándares, certificarte, hacer todas estas cosas, porque va a decir, bueno, esto está un poco caro y yo no creo que me meto en eso, pero más bien cómo poderles impulsar para que sí lo vayan haciendo, porque al final este es un tema que hay que ir de a poco, ¿no? De a poco hay como decir, mángate todas estas normas y cúmplelas y listo, ya eres sostenible, sino más bien, ¿qué debería hacer una pyme, ¿no es cierto?, como para ir inclusive mostrar sostenibilidad, sin necesidad de entrar en grandes certificaciones? Mira, te voy a contestar con algo que escuché hoy en una de las conferencias justamente del CEO de Ecos, que me pareció interesante y lo que rescato ahí es su lado académico, ¿no? Una persona que acaba de terminar su doctorado y su doctorado se enfocó justamente en cómo tú generas un emprendimiento sostenible. O también él metió el concepto de lo que era una startup, ¿no es cierto? Que es a veces nosotros confundimos la startup con un emprendimiento. Y él decía, la diferencia de una startup es que primero es una compañía que va a buscar una oportunidad en un corto plazo de tiempo.
¿sí? En ese corto plazo de tiempo, en ese periodo de tiempo, esta compañía tiene que entender qué le va a generar al mercado. Y ahí viene la diferencia. Él decía, tú tienes que tener propósito e innovación. Si tú no consigues tener estos dos elementos en una compañía, dice, el resto está acabado, porque no tienes cómo competir. La innovación, justamente también lo definía y lo decía, mira, la innovación no es solo la creatividad. Puedes ser muy creativo, puedes patentar tu invento, pero eso, ¿qué genera? No genera nada. Nada. Si la creatividad no tiene valor, no es innovación. Y para que la creatividad tenga valor y sea innovación, tiene que ser escalable. Y eso creo que es lo que nos falta a nosotros como empresas. Por eso cuando decimos soy una pyme, estamos sobreviviendo a un mercado que es muy canibalista afuera, ¿no? Y sí te acuerdo de un tema que leí y que vi, ¿no? Un video de la innovación. No toda innovación es buena. Entonces puedes innovar y veía unos diseñadores que crearon una bicicleta con ruedas cuadradas. Entonces la bicicleta andaba. Y era interesante ver la bicicleta. Y era una innovación, pero, ok, o sea, no te agregaba el valor que tú dices. O sea, la tradicional y las rueditas redondas me funcionaban muy bien, ¿no? Esta innovación como que no, o sea, no estoy generando un valor. Exacto. Entonces ese valor es el que hace que tu empresa o tu producto o el servicio que estés entregando llegue a ser escalable. Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú le agregas a la parte de valores los temas de sostenibilidad, esa escalabilidad puede crecer muchísimo. ¿Sí? Te pongo un ejemplo, voy a tomar un ejemplo puntual en el tema agrícola. Cualquier tipo de plantación, ¿sí? Pero te voy a explicar. Muchos de los mercados internacionales, sobre todo los países de primer mundo, buscan tener productos sostenibles. ¿Qué significa que sean sostenibles? Que vengan de personas que no hayan sido explotadas, que vengan de áreas o cultivadas en donde no hayan sido expropiados de tierras o de áreas indígenas, reservas indígenas, ¿cierto? Que no estés dañando al medio ambiente, no estés deforestando. Entonces, ese mercado ya está, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace hoy un pequeño agricultor? El pequeño agricultor acá dice, no, yo sigo sacando mi producto, le entrego a un intermediario y sobrevivo y dependo de que ese intermediario me ponga un valor, bueno o malo, que un poco el mercado le regula, ¿no es cierto? Pero a la final él saco mi producto, te entrego, ojalá me pagues bien. Cuando tú le agregas valor, ese mismo pequeño productor, pues si tuviera el acceso a la información, si le capacitamos, si le enseñamos, mira, el momento en que tú haces tu trabajo de esta manera, es fácil pasar un proceso de certificación que te avale y ahora tu producto ya no vale lo mismo a lo que estabas entregando. Y ese producto hoy va a ser demandado. Es decir, toda tu producción, ni siquiera vas a necesitar buscar un mercado local, porque ya va a haber alguien que se lleve tu producto y coloque en otros porque sitios. Tienes ese tipo de política estándar. Exacto, entonces lo que nos falta, yo creo, o sea, hay un mercado. Hay un mercado, y yo creo que el Ecuador es un país pequeño, mira, somos pequeños, nuestra capacidad de abastecimiento no es que nosotros nos vamos a quedar sobreestoqueados de producto, más bien lo que le pasa a las grandes empresas que empiezan a entender esto y empiezan a exportar los productos es, ya no me da mi capacidad, o sea, me piden más y ya no tengo de dónde sacar. Entonces, tranquilamente, yo creo que si trabajamos mancomunadamente, hay proyectos, hay ONGs que tratan de buscar esto un poquito. Creo que el lado político es el que nos empaña y siempre esta parte política lo que busca es un beneficio personal de las personas y no de un beneficio mancomunado. Pero yo creo que si llegaras a tener eso, las pequeñas empresas tuvieran esa información, entendieran de mejor manera cómo agregar valor a lo que hacen. Y eso que creo que pasa, ¿no? O sea, realmente no saben que hay un mercado. O sea, creen que hay el mercado tradicional y siempre vienen las limitaciones que tienes porque es mi mercado y encima más me ponen esta regulación, esta de acá. Que a veces muchas de estas regulaciones tienen que ver con temas de objetivos de desarrollo sostenible y todo. O sea, todo tiene una lógica también legal y normativa ahí, ¿no? Pero no se lo ve de esa manera o tal vez no se está buscando
el mercado en donde en donde hay que realmente buscarlo, ¿no? Así es, mira, eso te digo, yo creo que las cámaras de comercio, las cámaras de producción, las cámaras de pequeña, mediana empresas también ayudan mucho porque te ayudan a gestionar esas necesidades que tienen todos estos países más desarrollados, esta necesidad de abastecimiento. Y yo creo que el Ecuador debe empezar a transformar. He visto muchos emprendimientos pequeños todavía, pero con ya un gran valor de transformación. Hace poco igual leía un reportaje de una de las fincas de café acá en Imbabura, con uno de los precios más caros de venta a nivel internacional. Porque justamente esos productores ya entendieron eso, ¿no es cierto? Y ya no solo es agregar el sí, café, no vendo café, yo vendo café de especialidad y te vas posicionando en el mercado. Mira lo que hizo, voy a nombrar la marca, pero vale la pena, Santiago Peralta con Pacari. Posicionar el chocolate ecuatoriano al más alto nivel. Es un chocolate que en Europa es altamente demandado, que está en las mejores aerolíneas, una de las mejores aerolíneas de Emiratos Árabes, te sirven en primera clase. Y yo creo que ese es un ejemplo de la responsabilidad, porque cuando llegas y le dices al productor, oye, hagamos las cosas así, yo te pago un precio diferente, el modelo funciona. O sea que tal vez la lógica también puede ser, a ver, mi mercado tal vez no está aquí, el mercado todavía no. Tal vez de que mi producto es más sostenible me lo compran más aquí, no. Pero tal vez si hay más exportadores vendiendo afuera más, el productor al que le compras acá va a tener esas exigencias, va a tener que cumplirlas y va a necesitar ser más sostenible para obviamente abastecer a estas exportaciones. O sea, termina siendo una especie de cadena y tal vez esa puede ser una forma en la que las pymes, o sea, los pequeños que proveen a los más grandes puedan ir también generando digamos, una ganancia, digámoslo así, de ser sostenible, ¿no? Porque empiezan a mirarlo, ¿no? No solo cumplo la norma y me compran más, sino que empiezan a ver ya en su resultado como su producción. Tal vez inclusive termina resultando menos costosa. Correcto, lo que tú mencionas es fundamental. Y mira, hay algo importante en todo esto que conversamos, porque ese valor es la forma de entender esa innovación a la que tú tienes que escalar. Pero hay algo que a mí sí me preocupa, que ya depende de nosotros como consumidores. ¿No es cierto? Lo que tú dices, bueno, tal vez no despego porque la conciencia colectiva nacional, y ahí sí hablemos ya como ecuatorianos, no mira nada de esto. Y en cierta forma sí debería ser preocupante, porque todo lo que le hemos ocasionado al planeta, voy a mencionar un poco el tema ambiental, sí es preocupante, y muchos de los temas regulatorios que preguntabas anteriormente nacen también por estas preocupaciones, porque, oye, ahora muchos alimentos tienen nanoplásticos. Uno no se da cuenta, pero casi todos los alimentos que consumimos tienen nanoplásticos y son perjudiciales para la salud. Ejemplo, por ahí pueden ser que a futuro incrementes el riesgo de tener cáncer, ¿no es cierto? El tema de los productos del mar. Los productos del mar, es decir, los peces, tienen altísima contaminación, sobre todo de mercurio. Hoy hay certificaciones en donde ya no haces mucha pesca en alta mar, o la pesca que hagas en alta mar tienes que certificarle que es libre de mercurio y otros contaminantes, pero ya estás llegando también al tema de criaderos, porque la única forma de garantizar niveles adecuados es lo que se conoce como la pesca blanca. Esta pesca blanca es cuando tú lo haces a nivel de criaderos y controlado. Pero al final el punto es, nosotros como consumidores en el país no sabemos de dónde llegan nuestros productos. No sabemos si el tomate, la lechuga que te vas a preparar para una ensalada no fueron con agroquímicos que pueden ser dañinos y perjudiciales para tu salud. O tal vez, si no son para tu salud, esos agroquímicos están contaminando las fuentes de agua que estás tomando. Entonces, no hay esa conciencia, y por eso también las organizaciones siguen compitiendo en un mercado muy tradicional en el cual, como personas, nos estamos contaminando porque no tenemos una restricción o esta conciencia de hacer las cosas de manera correcta. La conciencia termina siendo importante, porque a la final, ¿quién tiene el poder? ¿El Estado o el consumidor? Y lo tiene el consumidor. El consumidor, al final es el consumidor, es que el momento en que toma conciencia
de algo, puede ser el mejor producto, el más bonito, lo que sea, pero si no reúne una condición que el consumidor tiene, condición de que esto sea sostenible ambientalmente, de que no estén explotando a los trabajadores, listo, eso es algo que se creó conciencia, no lo compro. Y si no lo compro, ese producto Exacto. no se vende. O el tema de la carne, ¿no? Cuando hablamos de huella de carbono, ¿no? Si somos más conscientes que la carne de res es la que genera la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, entonces empezamos a comer menos carne cuando se tomamos conciencia, y entonces empiezan a aparecer otro tipo de productos, empiezan a haber otro tipo de oportunidades, y a la final la industria de la carne tendrá que hacer algo para mantener de alguna manera a ese consumidor, pero eso lo manda el consumidor, ¿no? Con conciencia. Claro, con conciencia. Y de hecho, bueno, el tema de la carne es algo interesante porque, claro, el impacto es altísimo, y ahí te menciono qué está haciendo Japón. Japón está hoy en día ya no criando carne, están ya maquilando la carne. Están produciendo a nivel de molecular. Exactamente, a nivel de laboratorio, a nivel de tejidos. Generas básicamente, para que tengan una idea, lo utilizan en una impresora 3D, generan la materia prima, que es esto, carne producida en laboratorio. La impresión te hace tan perfecta que tú puedes tener el mismo corte tal como lo ves de un animal. Y estás cambiando la innovación, porque primero estás ahorrando millones de litros de agua que te consume la agricultura, la ganadería en este caso, ¿no es cierto? Y por otro lado estás ayudando también al tema de fabricar carne sin toda esta huella o este impacto tanto en animales, etcétera, todo lo que hay tras la industria. Y el vegetariano se hizo vegetariano por el no maltrato animal, así que probablemente esa carne comerá. Es posible. Tú vas a tener más consumidores que van teniendo Así un poco es. más de adopción de ese tipo de productos, ¿no? Así es. Chévere, David. Bueno, oye, me encantaría quedarme conversando de largo. Seguramente vamos a tener otro espacio para seguir conversando. Me encantaría hablar de energía contigo. Sé que eres muy conocedor del tema, así que estás invitado para otra conversación, ¿no? Sí, claro, con mucho gusto. Y es interesante, bueno, ya para ir cerrando, ya que mencionas la energía, siempre hago un llamado. La gente creo que no aprende. El 2024 pasamos una crisis energética grave. Creo que 2-3 meses de sufrir apagones de 14 horas no es normal. El gobierno hasta ahora no ha hecho esfuerzo realmente en donde puedas aumentar esa capacidad. Y miren, este año se prevé ya un niño que inclusive le han apodado el niño Godzilla por el alto impacto que va a tener, y ese impacto significa también grandes áreas con sequía. Se prevé que acá la Amazonía sea muy impactada por el tema de la sequía, es decir, el perfil costanero va a estar afectado por las inundaciones, pero en la parte donde tenemos las centrales de generación hidroeléctrica, nuevamente vamos a tener la sequía, y empieza ya desde mayo, junio, se va hasta diciembre, y creo que no hemos aprendido nada, seguimos sin estar preparados nuevamente para afrontar. Y nos va a tocar adaptarnos, y eso es complejo. Y nuevamente la conciencia. Así que cuando quieras hablamos de ese tema que es bastante álgido, lo analizamos mucho, las capacidades que tiene el Ecuador, las capacidades que tenemos como personas para ir solventando esto, porque la energía, ya para cerrar, no es un tema que depende de la generación, es un tema que, como avanza la tecnología, el consumo energético crece exponencialmente. Es decir, que eso se traduce que a futuro necesitas más energía que la capacidad instalada que tienes actualmente. Y ese sí es un problema. Ese es un problema del que debemos tomar conciencia y preocuparnos. David, muchas gracias, Ricky. Te deseamos siempre éxitos en todo lo que haces, en todo el conocimiento que tienes. Y seguro vamos a tener otra conversación. Excelente. Gracias a todos. Ha sido pues David Trujillo con nosotros, y seguimos pues en esta gran cumbre. Gracias.